Bueno, sea bienvenida a la tutoría número 8 del segundo parcial del tercero bachillerato en unificado. Tema para esta tutoría es la asociación de resistencias en serie y paralelo. El objetivo es comunicar estos resultados de experimentaciones realizadas y relacionarlas con fenómenos físicos mediante informes estructurados, detallando siempre una metodología utilizada con las correctas expresiones de magnitudes medidas o calculadas. Bueno, entonces ya teníamos claros los conceptos de resistencia y teníamos claros los conceptos de lo que eran las asociaciones de resistencia. Entonces vamos a recordar. Aquí tengo un pequeño simulador que su objetivo es ser un laboratorio virtual en casa. Yo te voy a igual a compartir el link para que cuando tengas chance con la coordinadora de allá, tú puedas usarlo porque te deja construir circuitos. Entonces mira, esto de aquí es una resistencia, voy entonces a poner una resistencia y vamos a ver los dos tipos de asociaciones que hay. Vamos a poner entonces también aquí una batería, una pila. Vamos a poner un cable para poder unir la batería con esas resistencias. Vamos a poner otro cablecito acá y lo vamos a unir acá. Vamos a irlo moviendo para que se vea un poco mejor esto. A ver. Vamos a desconectar aquí el cable. Aquí desconectamos el cablecito. Hola, muy buenos días. Ahí se observa mejor, ¿no es cierto? Vamos entonces a dibujar un cablecito acá, otro cablecito acá, otro cablecito acá. Entonces, como te puedes dar cuenta, he dibujado un circuito eléctrico con dos resistencias de 10 ohmios y una batería de 9 voltios. Ahora, como el objetivo de hoy día es aprender y diferenciar estos circuitos, he dibujado un circuito. Ahora voy a dibujar otro circuito para que veas la diferencia entre los dos circuitos y puedas diferenciarlos. En la parte de acá voy a dibujar otro circuito. De la misma forma lo voy a dibujar. Ahora sí. Amanda, ¿qué nos damos cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre los dos circuitos? ¿Qué te percatas de diferencia en los dos circuitos? ¿Cuál crees que es en paralelo y cuál crees que es en serie? En serie es la primera y la de paralelo es la segunda. Muy bien Amanda, tenemos entonces claro. Existen en lo que son las asociaciones de resistencia dos tipos de circuitos, los en serie y en paralelo. ¿Qué es lo que me ayuda a saber cuándo son en serie? Si te percatas, las resistencias están una al lado de la otra y solo están conectadas por una de las patitas. En cambio, en los circuitos en paralelo están conectados en ambas patitas, o sea, ambas patitas se conectan a las líneas. Otra cosa muy importante aquí, voy a utilizar que si te percatas aquí, por aquí va a fluir ¿qué? Una sola corriente. ¿Sí ves? ¿Y qué pasa por acá? Por acá no va a fluir una. Esa corriente se va a dividir en dos corrientes. Entonces, ¿qué significa eso? Que el circuito en serie va a tener menos consumo de corriente y el circuito en serie va a tener menos consumo de corriente y el circuito en paralelo va a tener menos consumo de corriente. ¿Sí? Entonces, por eso es que existen esto de los circuitos en serie y en paralelo. Este circuito de aquí consume menos corriente eléctrica que el de acá. El de acá va a tener mayor consumo. ¿Por qué? Porque la corriente se va dividiendo.
Entonces al dividirse la corriente, pues lo más lógico que por nuestro circuito va a haber mayor trabajo. Porque hace mayor trabajo las cargas en moverse por este circuito. Mira, date cuenta, las cargas en el un circuito si ves que van despacito, pero en el otro van un poquito más rápidas. Y es la misma cantidad de resistencia y es la misma batería, pero sin embargo mira cómo se mueven un poquito más rápido. ¿Sí? Es por el mismo tema que se divide. Bueno, entonces una vez que ya hemos comprendido y hemos diferenciado con este simulador, vamos a ayudarnos con la pizarra y vamos a trabajar un pequeño ejercicio práctico. Y aquí tengo un pequeño ejercicio a resolver. Aquí lo voy a copiar. Mira, aquí yo he puesto un pequeño circuito. Y vamos entonces, lo primero que vamos a tratar es de determinar la corriente total, la corriente del circuito y el voltaje. Entonces, para determinar la corriente total, primero debemos encontrar la cantidad de la resistencia total, sumar todas estas resistencias. Entonces me voy a ayudar aquí con un marcador, con un lápiz. Vamos a coger uno de color morado. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta en este circuito, que es en serie o en paralelo. Muy bien, entonces lo primero que debemos poner es que es un circuito en serie. Y como es un circuito en serie, me voy a acordar que para yo sacar una resistencia equivalente, tengo que sumar simplemente cada una de las resistencias. Entonces la resistencia equivalente en este caso va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3 y más la resistencia 4. Porque ese diagrama o ese esquema es lo que me indica, ¿no? Aquí clarito se ve que solo fluye una sola corriente. Aunque bueno, el sentido de la corriente siempre va de donde va el lado positivo de la fuente. Entonces si vemos que el lado positivo de la fuente quiere decir que la corriente va a ir de este modo. Ahora sí vamos a sumarla. ¿Cuánto crees que me saldrá la resistencia equivalente sumando todo eso? 7 más 4 más 7. ¿Cuánto me ha dado en total? 25. Muy bien, me ha dado 25 ohms. Mire, entonces como la ley de Ohm nos ayuda bastante a poder resolver estos circuitos complejos. Ahora lo que queremos encontrar es la corriente total. Ahora nos vamos a recordar ahí entonces lo que habíamos estudiado en tutorías anteriores. La famosa ley de Ohm. Vamos a coger aquí otro color entonces para la ley de Ohm. ¿Qué no es que nos decía el señor Ohm? Él nos hablaba de que el voltaje o la diferencia de potencia, la tensión, esta tensión, como había una sola corriente, era un producto de la corriente que va a fluir por ese circuito y multiplicado por la resistencia, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijo el señor Ohm. Entonces, como lo que queremos encontrar es la resistencia, perdón, la corriente, debemos entonces despejar esto de aquí. Entonces, para poderla dejar solita la corriente, nos damos cuenta que la resistencia está multiplicando, pasaría entonces al otro miembro a dividir, ¿no es cierto? Entonces mi corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Ahora hay una cosa que yo te voy a preguntar. ¿Te has percatado por qué a ciertas variables en física unas les pongo una flechita arriba y a otras no? En física, como te había explicado en tutorías anteriores, existen dos tipos de magnitudes. Las que son escalares. Y es muy importante siempre recordar, porque a veces los estudiantes se olvidan. Escalares y las que son vectoriales. Siempre en física va a haber estos dos tipos de magnitudes. Ahora, las que se les dibuja un vector en la parte de arriba son aquellas que son vectoriales. Y las que no se les dibuja el vector son escalares. Pero ¿cómo yo saber si son vectoriales o escalares? Muy fácil. Toda magnitud debe tener
características particulares, ¿no es cierto? Una unidad de medida y un valor. Por ejemplo, la temperatura, tú dices 4 grados centígrados, ¿verdad? Eso es lo que uno dice. Pero si nos damos cuenta, la temperatura tiene un valor y una unidad de medida que es dada por el sistema internacional. Pero esta magnitud no tiene una dirección, no tiene ni una dirección ni un sentido. Entonces, como no tiene dirección ni un sentido, es una magnitud escalar. ¿Cuándo es una magnitud vectorial? Cuando aparte de tener estas dos componentes, también tiene una dirección y un sentido. Y si te percatas aquí la corriente, le he puesto una dirección. La tensión también tiene una dirección. ¿Sí ves? Tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, tú siempre cuando resuelvas ejercicios de física, trata de que las magnitudes que estés estudiando, clasificarlas en vectoriales y escalares. Entonces, cuando tú veas una vectorial, le vas a poner una flechita arriba. Porque también en física hay unos conceptos que saben confundir. Por ejemplo, en física hay algo que se llama rapidez, que se mide en metros sobre segundo. Y también hay algo que se llama velocidad, que también se mide en metros sobre segundo. Y a veces los estudiantes se me confunden. Pero la rapidez no es la velocidad, la rapidez es el módulo de la velocidad. En cambio, la velocidad ya es una magnitud que tiene dirección y sentido, porque la velocidad puede ser hacia adelante o puede también invertirse el sentido, puede haber velocidades negativas. La rapidez no puede haber ni positivo ni negativo, sino simplemente es 4 metros sobre segundo y se acabó. Entonces, puede hacer que más adelante encuentres ese tipo de clasificaciones y por eso tú veas que algunos le ponen flechita y otros no le ponen flechita. Hay algunos docentes que obvian esto de poner la flechita y simplemente lo abran algebraicamente. Pero lo correcto no es solo hablarlo algebraicamente, sino explicarle al estudiante por qué el uno tiene flechita y por qué el otro no tiene flechita. ¿Sí? Entonces, por eso, para que no te confundas, miren, en este caso la B con la flechita no indica velocidad, indica tensión, porque estamos hablando de voltaje. Ahora sí vamos a continuar haciendo esa aclaración. Entonces aquí lo único que tendría que reemplazar es con los valores que ya he encontrado. Y aquí debería sacar mis datos a un lado. Podría sacar, bueno, voy a poner acá por acá a un ladito, que ya la pizarra se me está llenando. Yo la verdad siempre escribo mucho, me gusta escribir mucho. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo un voltaje de 50 voltios. Y el otro dato que me han dado es que tengo las resistencias, ¿verdad? Y lo que me pide encontrar es la corriente. Entonces esta viene a ser mi incógnita. Entonces vamos a reemplazar el voltaje, ya lo sabemos, son 50 voltios dividido para la resistencia, no cada una de estas, la resistencia total, que son 25 ohms. Aquí está muy facilito, 50 dividido para 25, ya sabemos de una, ¿cuánto será? 2 amperios, muy bien. 2 amperios. Entonces mira, ya hemos encontrado la corriente y la resistencia total. ¿Sí? Pero el problema tampoco no solo me pide eso, también me pide encontrar el voltaje en la resistencia 2. Si te percatas que mi problema me pide aquí encontrar el voltaje aquí. Mira, me están poniendo con azulito, ¿sí ves? Me piden encontrar el voltaje 2. Entonces, ¿cómo yo encuentro ese voltaje 2? De igual manera me ayudo con la ley de Ohm. Vamos a coger otro color. Entonces, bueno, voy a decir el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a la corriente. ¿La corriente cuál será? La misma, ¿no es cierto? Porque la corriente en todas las resistencias va a ser la misma. Y la multiplico por el valor. Ahora sí, aquí sí viene un cambio. ¿Cuál será? ¿La resistencia total o la resistencia 2? La resistencia 2. Muy bien, sí, tiene que ser por el valor de la resistencia 2, porque es donde yo voy a medir mi tensión, sí, donde yo voy a medir mi voltaje. Entonces aquí ya facilito, ¿no? Reemplazo y voy a decir que mi tensión en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente total. En este caso van a ser los 50 voltios multiplicado por el valor de la resistencia 2, que son 4 ohms. ¿Cuánto me dará eso como resultado? Aquí me he equivocado, ¿no? Porque
porque estamos hablando de corriente, ¿no es cierto? ¿Cuánto valía la corriente ahí? Vamos a usar el borrador. No estamos hablando aquí de voltaje. Vamos a encontrar el voltaje. La corriente nos salió 2 amperios. ¿Sí? Démonos cuenta que lo que aquí nos pide es la corriente. Entonces 2 amperios por 4 ohms, ¿cuánto nos dará como resultado? 8 voltios. Recuerda que la tensión se mide en voltios. Y con eso he encontrado la tensión en la resistencia 2. Ahora sí, Amanda, hasta ahí lo que hemos resuelto. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? Listo. Un poco de eso de hablar de Bueno, vamos entonces a hacer otra cápsula para poder comprender eso de las magnitudes vectoriales. Verás, en física existen dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Te voy a poner, por ejemplo, te puse una magnitud escalar, te puse 4 grados. ¿Por qué la temperatura es una magnitud escalar? Tiene una unidad de medida que se mide 1, 2, 3, 4 y los grados centígrados, que es unidad de medida. Pero cuando hablamos de temperatura no le podemos dar una dirección. La temperatura está ahí presente y no tiene dirección hacia arriba, hacia abajo, no. La temperatura es temperatura y todo. En cambio las vectoriales, estas sí tienen dirección y sentido. Vamos a poner otro ejemplo de magnitudes. Por ejemplo, en física los estudiantes suelen confundirse con magnitudes similares. En ciertos libros aparece esta magnitud que se llama desplazamiento o distancia recorrida, ¿no es cierto? Hay otra magnitud que le llaman distancia, ¿no es cierto? Y hay otra que le llaman desplazamiento. Ahora, todas estas magnitudes se miden en metros. Todas estas magnitudes se miden en metros. Pero ¿cómo yo sé cuál es vectorial? ¿Cómo yo sé cuál es? Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Supongamos que esta es Amanda y se encuentra aquí. Y se va a caminar a ver la comida, a ver el almuerzo, ¿no es cierto? Aquí me dan el almuerzo. Entonces mira, ella forma toda esta trayectoria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de distancia recorrida, es la distancia que tú haces para poder llegar a ese sitio, ¿no es cierto? Entonces tú comienzas a caminar por aquí, ¿no? Y da la casualidad de que esa distancia recorrida es prácticamente igual a tu desplazamiento, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de distancia, es como que yo cogiera una cinta métrica y midiera todita esta trayectoria. ¿Sí me explico? Cuando hablo de esta distancia. Pero ahora viene otra magnitud que se llama desplazamiento. Cuando hablo yo de desplazamiento, estoy hablando de la distancia que tú te demoras de aquí a acá, pero en línea recta. ¿Sí te percatas? Entonces esto es el desplazamiento y este es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque ya la trayectoria es en línea recta y si esto fuera un sistema de referencia, tú aquí estás formando un ángulo, ¿sí ves? Un ángulo y una dirección. En este caso estás yendo hacia donde están los alimentos. Pero imagínate que fuera lo contrario. ¿Qué pasaría con ese vector? Cambiara su dirección. Entonces, esa es la diferencia. De que las primeras magnitudes, aunque todas sean metros, la última es una magnitud vectorial. Porque la última tiene una dirección y sentido. ¿Cómo yo sé que tiene una dirección y un sentido? Porque tiene una puntita de flecha que indica hacia dónde va y forma un ángulo. Y siempre es un vector porque es en línea recta. En cambio en los otros casos, ¿qué pasaba? Mira, está formando una trayectoria curvilínea. Ahí por nada del mundo se va a formar un vector, ¿sí? Y si yo esto cogiera con una cinta métrica, puede hacer que la trayectoria en este caso me dé 6 metros, la distancia recorrida. La distancia aquí también me dé 6 metros, que coincide. Pero vuelta el desplazamiento, como es la distancia más corta, me dé 5 metros. Por eso es que en los libros, en algunos libros, ves esta fórmula de aquí, ¿sí ves? Ves esta fórmula de acá o ves esta fórmula de acá. Bueno, la fórmula normal es distancia igual a velocidad por tiempo. Ahí. Pero si esto yo traduciera en magnitudes vectoriales y escalares, esta fórmula es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Porque si ves que ninguna tiene flechita arriba, entonces me está hablando de que no es
que es distancia, y de que este no es velocidad, sino es una rapidez. Una rapidez con que se mueve ese objeto en un intervalo de tiempo. Pero cuando ya hablamos de vectores, yo vuelta digo de esta forma. Digo, el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Porque en este caso la distancia ya no es distancia, sino es un desplazamiento. La rapidez ya no es rapidez, sino es velocidad. Y esa es la diferencia. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, una diferencia, una magnitud escalar, la masa tú la mides en kilogramos, pero eso no tiene ninguna dirección o sentido. Solo es un valor para medir el valor de la masa de una persona en libras o kilogramos. Otra magnitud, por ejemplo, escalar que se me ocurre, el tiempo. Nadie puede ir hacia el pasado o hacia el futuro. El tiempo siempre va hacia adelante. Entonces el tiempo vendría a ser una magnitud escalar en ciertos puntos. Cuando se logre viajar al pasado, ahí sí ya no sería escalar, sería vectorial, porque ya tendría un sentido, ¿no es cierto? Y formaría un ángulo con la curvatura de la gravedad, ¿verdad? Y esa es la diferencia entonces entre estas magnitudes escalares y vectoriales. Yo estoy casi seguro que cuando tú accedas a las pruebas para el acceso a la educación superior de la universidad, siempre te van a preguntar cuántos tipos de magnitudes existen y cuáles son magnitudes vectoriales y escalares. Pero tú inteligente, todas las que veas con flechitas, ya sabes que son vectoriales. Y si por si acaso puede ser de que no hayan puesto una flechita, tú tienes que ver esa magnitud que representa. Y en tu cabecita preguntarte, ¿tendrá una dirección o tendrá un sentido? ¿Formará un ángulo? Entonces, dependiendo de eso, tú vas a responder de que son vectoriales o escalares. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con ello. Bueno, aparte de este ejercicio, teníamos que resolver un ejercicio en paralelo. Voy a dibujarlo acá y te voy a dar las pautas para que tú lo puedas resolver. Tú lo vas a completar cuando tengas tiempito, lo vas a completar. Yo acá igual te lo voy a poner. Este es el otro ejercicio. Ahora, ¿qué nos damos cuenta del ejercicio 2? Perdón. Vamos a copiar de nuevo. Ahí creo que ya se copió. ¿Qué nos damos cuenta ahora, Amanda, con este ejercicio? ¿El circuito está en serie o en paralelo? Paralelo. Muy bien, Amanda. ¿Por qué es que está en paralelo? Porque nos damos cuenta de que aquí hay varias corrientes, ¿sí ves? Y que cada resistencia está conectada por ambos extremos. Entonces, de lleno es un circuito en paralelo. Entonces, en los circuitos en paralelo, para encontrar la resistencia equivalente, ya no solo de sumarlos, sino es de sumar su inverso, convertirlo en números racionales, convertirlos en quebrados. Entonces se pone 1 sobre la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de cada una de estas resistencias. En este caso son 2, sería 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre la resistencia número 2. Vamos entonces primero encontrando aquí la resistencia equivalente. Vamos entonces a reemplazar con los valores. Entonces 1 sobre la resistencia 1 sería 1 sobre 9 más 1 sobre 18. Ahora, Amanda, aquí nos vamos a ayudar de matemáticas y vamos a sacar lo que se denomina un MCM o un mínimo común múltiplo. ¿Cómo se saca el mínimo común múltiplo? Tú coges cada uno de estos valores y los descompones. Entonces voy a descomponer el 9 en sus factores primos. Entonces voy a decir 9, la tercera de 9, 3, la tercera de 3, 1. Y también descompongo el 18. Bueno, digo de 18 hay la mitad, ¿no es cierto? 9. La tercera de 9, 3, la tercera de 3, 1. Ahora, cojo todos esos numeritos que se repitan. En este caso si ves que se repite el 3, entonces el que tiene mayor potencia es el 3 al cuadrado y aquí se repite el 2. Entonces quedaría 3 al cuadrado por 2 me da 18. Entonces significa que el mínimo común múltiplo entre estos dos, tras dos números racionales, es 18. Y ahora empiezo diciendo de la siguiente forma. Yo digo 18 dividido para 9 a 2. Multiplicado por el numerito de arriba me da 2. Ahora empiezo con el de aquí. 18 dividido para 18 a 1. Multiplicado por el numerito de arriba, 1, ¿no es cierto? Luego, ¿qué es el siguiente paso? Tengo que sumar 2 más 1 me da 3
sobre 18. Ujú. Pero ahí no queda la respuesta, porque yo tengo que encontrar la resistencia equivalente, y esta es la resistencia equivalente, el inverso. Entonces ahí me ayuda una propiedad matemática que dice que si yo le doy la vuelta aquí, también tengo que darle la vuelta al otro lado. Entonces voy a decir que la resistencia total va a ser igual a 18 sobre 3. Simplemente le di la vuelta, lo que estaba en el numerador lo puse en el denominador, y lo del denominador en el numerador, y lo mismo hice en la fracción, ¿sí? El siguiente paso que me tocaría ahí, ¿qué será? Que tengo ahora que simplificar, ¿no es cierto? Puedo sacar la tercera 1, la tercera 6. Entonces, ¿cuánto me ha salido esa resistencia equivalente? 6 ohmios. Muy bien, Amanda. Entonces, mira, vamos por muy buen camino. Continuemos hasta que venga la docente para que no tengas tanto trabajo. Ahora el problema también nos pide encontrar lo que es, nos pide encontrar la corriente total que yo voy a encontrar por ahí. Entonces la corriente total es muy facilito. Primero encontremos la corriente total y luego podemos ir encontrando la corriente individual. Entonces me voy a acordar de igual manera, me voy a acordar de la ley de Ohm. Aquí te voy a poner. Entonces, yo para encontrar la corriente total debía coger la tensión, dividirla para la resistencia total. Voy a ponerle aquí corriente total para que no te olvides, porque aquí hay varias corrientes. Aquí sí tengo que especificar de qué es una corriente total, a diferencia de los circuitos en serie que no ponía la corriente total, porque sabía que solo iba a haber una. Pero aquí no va a haber una, aquí pueden haber 2, 3, 4 corrientes, ¿no es cierto? Entonces ahora reemplazo. ¿Cuánto vale mi voltaje? Vale 27 voltios dividido para el valor que me salió de la resistencia total, que era 6 ohms. Entonces 27 para 6, eso me da un valor de 4.5 amperes. ¿Sí? Es como que yo cogiera y dividiera 27 para 6. Entonces 27 para 6 a 4, ¿no? 6 por 4, 24. De 27 me sobran 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora 3 para 6 no me alcanza, le aumento un 0 y le pongo una comita, ¿no es cierto? 30 dividido para 6 a 5. Y con eso ya me queda residuo 0. Entonces ha sido igual a 4.5 amperes. Mira como sin necesidad de calculadora estamos dando respuesta a un problema que parecía al inicio complicado, pero es de ayudarse de todo lo que hemos aprendido en matemáticas, lo que aprendimos en la básica, lo que aprendimos en bachillerato, y eso nos va a facilitar mucho. Ahora, ¿qué nos pide también encontrar? Nos pide encontrar la corriente 1 y la corriente 2. ¿Cómo encontramos esa corriente 1 y esa corriente 2? ¿Cómo crees que se te ocurriría a vos encontrar la corriente 1? ¿Cómo harías para encontrar esta corriente 1 y esta corriente 2? Haría lo mismo, ¿no? Sí. Solamente que en vez de dividir para la corriente total, dividiría para la corriente donde fluye la corriente 1, ¿no es cierto? Entonces, para yo encontrar la corriente 1, pues el voltaje va a ser el mismo, la tensión va a ser la misma para todo. Pero aquí ya no sería para la resistencia total, sino para la resistencia donde va la corriente 1. Entonces, ¿cuál es la resistencia que va a la corriente 1? R1, ¿no es cierto? Sí. Porque por ahí va a fluir esa corriente. Entonces divido, facilito. Entonces digo 27 voltios dividido para esa resistencia. ¿Cuánto vale? Vale 9. Entonces 27 para 9, ¿cuánto me da? Facilito, ¿no? 3 amperios. Y encontraba esta corriente de aquí. Ahora vamos con otro color para que vayas viendo cómo va quedando esto. Ahora me piden también encontrar la corriente, esta corriente de acá, la que fluye por la segunda malla. Entonces de la misma forma voy a decir que la corriente que fluye por la segunda malla va a ser igual a la misma tensión, que es la misma, pero ahora tengo que dividir para la resistencia donde va a ir esa corriente 2, que es la resistencia número
número 2. Entonces sería igual a 27 voltios dividido para 18 amperios, ¿verdad? Perdón, 18 ohmios. Ahí me puedo ayudar y sacar, ¿qué puedo sacar? La tercera, ¿no? La mitad puedo sacar, o de una vez divido, ¿no? 27 para 18, eso me da 1.5 amperios. ¿Sí? ¿Qué más nos pide el problema? Ahora podríamos nosotros comprobar a ver si es cierto. ¿Cómo yo podría comprobar cierto que estos resultados estén ciertos? Entonces yo podría decir aquí la siguiente situación. Yo puedo decir que la corriente total de este circuito sería igual a la suma de las dos corrientes, ¿no es cierto? La corriente que va por la malla 1 más la corriente que vaya en la malla número 2. Ya con esto ya prácticamente concluimos el problema. Entonces vamos a sumar la corriente I1. ¿Cuánto nos salió? Díctame, Amanda. ¿Cuánto nos salió la corriente I1? 3 Muy bien. ¿Y cuánto nos salió la corriente I2? 1.5. Entonces si yo sumo eso, ¿cuánto me va a dar? 4.5. Eso, muy bien, Amanda. Entonces mira, ahí nos damos cuenta que nuestro problema está bien resuelto. Mira, ¿sí ves? Nos ha salido el mismo valor. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría algo básico, ¿no? Ya tenemos la corriente, la tensión, la resistencia. Pero ¿qué pasa si yo necesito saber la potencia? Entonces ahí viene, me voy a ir adelantando para que vayamos también encontrando un concepto nuevo, lo que es la potencia. La potencia, como te había dicho en la tutoría anterior, es el producto de la corriente por la tensión. En otras palabras, amperaje por voltaje me da eso igual la potencia. Entonces si yo quisiera encontrar la potencia de este circuito, pues ¿qué tendría que hacer? Simplemente multiplicar esa corriente que encontré, ¿no? 4.5 amperios y multiplicarlo por los 27 voltios. ¿Eso cuánto me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado 81. Y aquí viene la unidad de medida. La unidad de medida de la potencia son los vatios, ¿sí? Los vatios. ¿Sí? Entendiéndose que esta P es una potencia. Y si yo quisiera encontrar la potencia de cada una de las resistencias que consume, haría lo mismo, ¿no? Solamente que en vez de multiplicar por la corriente total, multiplicarías por la corriente de cada una de esas resistencias, ¿no es cierto? Entonces eso te quedaría de tarea. Eso sí ya te dejo para que tú hagas más tarde, que encuentres la potencia de cada una de esas corrientes. Aquí te voy a dejar las fórmulas. Vas a encontrar la potencia que va por la resistencia 1, que va a ser igual a la corriente 1 por el voltaje. Eso ya te tocaría a ti de completar. Y la potencia que va por el circuito 2 o la malla 2 va a ser igual a la corriente 2 por la tensión. ¿Ya? Esto tú vas a tener que completar. ¿Y cómo verificas de que esté bien? Pues también podrías verificar sumando la potencia total, ¿no es cierto? Sumas esos dos valores que te salga y ese valor tiene que salirte el mismo que calculaste acá, ¿no es cierto? Sí. Listo, Amanda. ¿Tienes alguna pregunta de lo que hemos visto hoy día? No, sí. Sí, yo estoy casi seguro porque te veo muy animada y te veo que tienes todo claro. Bueno, de mi parte te doy muchas gracias por la sesión de hoy día. Déjame dejar de compartir pantalla y hacer la captura de la clase para tener la evidencia. Ahora si a la cuenta de 3 sonreímos. 1, 2, 3. Cuídate mucho, Amanda. Bendiciones para ti. Cuídate mucho. Chao, chao.